Bueno, en caso de que la respuesta sea sí, sea un cuadro de trombocitopenia, ver, ¿no? El TP, el TTPA está prolongado. Si la respuesta es que sí, tal vez pensar en un cuadro de sepsis o CID. Si la respuesta es que no, pues tal vez hay anemia. Si la respuesta es que sí, pensar en esquistosis, bueno, pedir un frotis periférico, ¿no? Y si hay, por ejemplo, esquistocitos en el frotis periférico, pensar tal vez en un síndrome hemolítico urémico o también en un cuadro de púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Y si el TP está prolongado, no hay anemia, perdón, claro, no hay anemia, pensar tal vez en una trombocitopenia inmune, una trombocitopenia hereditaria, tal vez hay consumo de algunos fármacos o supresión viral, hay tal vez hiperesplenismo por secuestro. Y bueno, por otro lado, ¿no? Si es que sí hay anemia, hay esquistocitos, no hay esquistocitos en el frotis, tal vez pensar en una infiltración de la médula ósea, pensar en malignidad, en insuficiencia de la médula ósea, en un secuestro, en un cuadro de hiperesplenismo por secuestro. Y en caso de que no haya trombocitopenia y el TP y el TTPA no esté prolongado, eh, pensar, ¿no? En una deficiencia de factor, enfermedad de von Willebrand, anticoagulantes circulantes, en una enfermedad del hígado, una deficiencia de vitamina K. Si, bueno, no está prolongado, también pensar en cuadros de trauma, abuso infantil, púrpura de Schönlein, también otras causas vasculares de púrpura o una enfermedad de von Willebrand o también en cuadros de disfunción plaquetaria, ¿no? Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a hablar de púrpura de Schoellingen-Henoch. Esta va a ser una vasculitis sistémica que va a ser más frecuente en niños. En cuanto a la epidemiología, esta va a ser más frecuente durante la infancia, entre los 3 a 15 años, y su incidencia va a variar entre los 10 a 20 casos por cada 100.000 niños. Mayormente ocurre el 50% de los casos en menores de 5 años y el 75 a 90% en menores de 10 años. Y el predominio va a ser en varones en algunas series. Esta vasculitis va a ser mediada inmunológicamente, probablemente por formación de complejos inmunes en respuesta a determinados estímulos en personas genéticamente susceptibles. Esto también va a ser mediada por el depósito de inmunocomplejos, mayormente caracterizados por la presencia de inmunoglobulina A, que predominantemente se va a almacenar a nivel de los capilares dérmicos, gastrointestinales y glomerulares. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener una tetrada clásica que incluye la púrpura palpable sin trombocitopenia ni coagulopatía, una artritis o artralgia, un dolor abdominal y enfermedad del riñón. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, el exantema a menudo va a comenzar con ronchas eritematosas, maculares o urticarianas. La erupción inicial puede fusionarse y evolucionar hacia las típicas equimosis, petequias y púrpura palpable. Y el edema subcutáneo localizado va a ser una característica común que puede encontrar en áreas dependientes y periorbitrales, especialmente en niños menores de 3 años. Como vemos en la imagen, vemos las lesiones características de la púrpura de Schoellingen-Henoch, las cuales son palpables, ¿no? Algo sobreelevadas con respecto a la piel circundante y afectan varias zonas cutáneas y pueden estar precedidas de abones, ¿no? Su localización más frecuente van a ser los miembros inferiores. Siguiente, por favor. En cuanto a la artritis o artralgia, esta se va a presentar en hasta el 84% de los pacientes. Van a ser poco comunes como único síntoma de presentación y la artritis suele ser transitoria o migratoria, típicamente oligoarticular de 1 a 4 articulaciones y no deformante. Va a afectar articulaciones de grandes extremidades inferiores como las caderas, rodillas y tobillos. En cuanto a los síntomas gastrointestinales, estos van a variar desde síntomas leves como náuseas, vómitos, dolor abdominal y lo parálico transitorio hasta hallazgos más significativos como es la hemorragia gastrointestinal, isquemia intestinal, necrosis, intussuscepción y perforación intestinal,
En cuanto a la intususcepción, esta va a ser la complicación gastrointestinal más común en este tipo de púrpura. En cuanto a la enfermedad renal, es más frecuente en niños mayores y adultos, y la presentación más común es la hematuria con o sin cilindros de glóbulos rojos y proteinuria leve o nula. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, este va a ser fundamentalmente clínico. Las diferentes pruebas complementarias van a ir encaminadas a descartar otras patologías y a conocer el alcance de la enfermedad, ¿no? En el estudio inicial se incluye lo que es el hemograma, la coagulación, creatinina, urea, iones, perfil hepático y óseo, uroanálisis para detectar hematuria y proteinuria, y si fuese necesario, sangre oculta en heces. Y si el diagnóstico fuese dudoso, se puede añadir un perfil autoinmune completo, lo que incluye ANCA, anti-DNA, inmunoglobulinas C3 y C4. También podemos encontrar lo que es anemia, leucocitosis, un discreto aumento de la BCG, y en algunos casos la función renal y hepática van a estar alteradas. En pacientes con proteinuria importante también podemos encontrar hipoalbuminemia. En la tabla 3 encontramos lo que son los criterios de clasificación de púrpura de Schollén-Henoch, en la cual nos habla de que hay púrpura palpable en presencia del menos uno de los siguientes hallazgos, ya sea dolor abdominal difuso, artritis aguda o artralgia, afección renal, hematuria o proteinuria, y biopsia mostrando los depósitos de inmunoglobulina A. Siguiente, por favor. La inmunoglobulina A se encuentra elevada en la mitad de los pacientes y no se correlaciona con la enfermedad de la enfermedad. Si se sospecha de un proceso infeccioso, en función de los síntomas, se puede pedir se puede pedir hemocultivo, cultivos de faringe, urocultivo, radiografía de tórax, ¿no? En cuanto a la biopsia cutánea, normalmente ante una presentación atípica y dudas diagnósticas, mostraría una vasculitis leucocitoclástica de pequeños vasos con depósitos de inmunoglobulina A, infiltración de neutrófilos y células mononucleares perivasculares. En cuanto a la biopsia renal, también podemos encontrar desde glomerulonefritis con lesiones focales segmentarias hasta formación de semilunas. Y también se pueden encontrar depósitos de inmunoglobulina A en la inmunofluorescencia. En cuanto a la ecografía abdominal, esa puede demostrar un engrosamiento de las paredes del intestino, ya sea delgado o grueso, y va a descartar la existencia de una invaginación intestinal, que es la complicación más frecuente. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, si tenemos afección cutánea, vamos a tener el tratamiento va a ser el reposo, y lo que es si tiene lesiones bullosas, lo que son los corticoides. En cuanto a la lesión articular, normalmente vamos a tratarlo con AINES, o también se puede dar corticoides. En la enfermedad gastrointestinal se puede dar prednisona, 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 60 miligramos. En cuanto a la enfermedad renal, también se puede dar prednisona, metilprednisolona, ciclofosfamida, entre otros, ¿no? Y si tenemos una nefropatía severa con inmunoglobulina A, se puede dar esteroides, ciclofosfamida, un YECA y un ARA-2. Siguiente, por favor. El pronóstico, generalmente esta va a ser una enfermedad autolimitada de 2 a 4 semanas, aunque el 33% de los pacientes pueden presentar síntomas recurrentes de entre 1 a 6 episodios por año. Las manifestaciones digestivas van a condicionar el pronóstico a corto plazo en el momento de la púrpura, y mientras que la afectación renal va a condicionar el pronóstico a largo plazo. Va a haber un potencial riesgo de deterioro renal y se tiene que hacer un seguimiento de por vida. Si no hay alteración del sedimento urinario y las presiones arteriales van a ser normales,
Se podría abandonar a los 6 a 12 meses del inicio de la enfermedad o de la última recaída. En cuanto a los factores de mal pronóstico, tenemos lo que es el síndrome nefrítico nefrótico, disminución de actividad del factor 13, hipertensión, desarrollo fallo renal al inicio de la enfermedad, presencia de esclerosis glomerular semiluna, afectación túbulo intersticial y lesiones histopatológicas de clase 4 o 5. Siguiente, por favor. Bueno, por último vamos a hablar de la púrpura trombocitopénica inmune, PTI, o bueno, como actualmente se le denomina, ¿no? Que es la trombocitopenia inmune primaria. Ya no se le da la denominación de púrpura trombocitopénica inmune porque en la clínica no todos los pacientes llegan a presentar esas lesiones purpúricas, ¿no? Esta se va a caracterizar por un recuento de plaquetas menores a 100.000 unidades por microlitro en ausencia de infecciones u otras patologías de base que justifique esta disminución de plaquetas por debajo de 100.000, ¿no? La PTI va a ser una enfermedad autoinmune adquirida que va a tener una presentación característica y sobre todo un curso clínico variable, ¿no? Y va a ser la causa más frecuente de trombocitopenia, como ya les habían indicado anteriormente. Su incidencia va a ser de 1,9 a 6,4 por cada 100.000 niños por año, ¿no? Y va a tener una prevalencia de 2 a 8 años de edad, al igual que en el síndrome nefrótico. Vamos a clasificar la PTI como una PTI de reciente diagnóstico cuando esto es menor a 3 meses, una PTI persistente si va entre los 3 y 12 meses y una PTI crónica si es mayor a un año, ¿no? En su fisiopatología, esta va a ser un trastorno autoinmune donde el mecanismo central va a ser la presencia de anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Que justamente ataquen estas plaquetas. Van a ser anticuerpos generalmente de la clase de la inmunoglobulina G, que van a actuar frente a antígenos que se van a encontrar en la superficie de la plaqueta, que pueden ser antígenos plaquetarios glicoproteínas 2A, 2B, 3A o 1B9, ¿no? Del 50 al 60% de PTI infantil existe el antecedente de una enfermedad viral reciente, ¿no? Y después de 1 a 4 semanas después de esta enfermedad vírica, pues es que se aparecen, ¿no? Estos anticuerpos plaquetarios que no solamente van a afectar a las plaquetas, sino también a los megacariocitos. Entonces, en la PTI no solamente va a haber esta destrucción acelerada plaquetaria, sino también va a haber una alteración en lo que va a ser la producción inadecuada, ¿no? Ya que estos antígenos también se van a encontrar en lo que van a ser los megacariocitos. Entonces, basados en este concepto, se ha utilizado recientemente con éxito lo que es el tratamiento con estimulantes de la producción plaquetaria, ¿no? Es decir, los agonistas del receptor de trombopoyetina. En la clínica de la PTI, como les dije, vas a tener una clínica variable, donde el principal problema va a ser el riesgo de las hemorragias, ¿no? Entonces, en la clínica se puede encontrar sangrado en mucosas, también la aparición brusca de las petequias generalizadas, como se puede observar en la imagen, una púrpura generalizada, espontánea, que puede o no tener ese antecedente de traumatismos mínimos o asociada en ocasiones a otras manifestaciones hemorrágicas como epistaxis, hemorragia gastrointestinal o puede haber hemorragia intracraneal que es poco frecuente, se da del 0,1 al 0,5% o también afectación renal donde va a haber hematuria, ¿no? Es importante mencionar que no siempre va a haber esa correlación de lo que va a ser la cifra o el recuento plaquetario con lo que van a ser las manifestaciones hemorrágicas, ¿no? Aunque se va a presentar estas manifestaciones hemorrágicas cuando las plaquetas generalmente van a estar por debajo de las 10.000 unidades por microlitro. Ahora, dentro de los factores de riesgo hemorrágico vamos a tener a los traumatismos encefalocranianos, politraumatismos, cirugías previas o que el paciente tome integrantes plaquetarios, diátesis hemorrágica en caso de coagulopatía o vasculitis. Para el diagnóstico de la PTI, vamos a realizar el diagnóstico con lo que van a ser la exclusión, ¿no? De otras causas de trombocitopenia. Y también hay que mencionar que no hay ningún parámetro clínico ni tampoco analítico que nos permita realizar el diagnóstico de PTI. Entonces debemos realizar una historia clínica detallada donde tomemos en cuenta, por ejemplo, los antecedentes, ¿no? De enfermedad vírica dentro de los anteriores 6 semanas, porque hemos dicho que de un 50 a 60% de los casos se asociaba a esto, ¿no? A la aparición de estos anticuerpos antiplaquetarios.
o, por ejemplo, también el uso de fármacos, ya sea anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, también realizar una buena exploración física, que generalmente esta puede ser normal, ¿no? Como les dije, va a haber casos en los que los niños no van a presentar estas lesiones purpúricas, pero van a tener este recuento plaquetario por debajo de las 100.000 unidades por microlitro, o también podemos encontrar, ¿no?, lo que van a ser las lesiones purpúricas. También realizar un hemograma completo con extracción de sangre periférica y descartar lo que va a ser la existencia de signos disfórmicos que sugieran, ¿no?, trombocitopenias congénitas o incluyendo lo que van a ser anomalías óseas. Ahora, lo que para el análisis de los anticuerpos antiplaquetarios nos va a resultar muy rara vez útil, ya que a veces puede salir negativo, pero eso no descarta la enfermedad, ¿no? Entonces, algunas exploraciones complementarias para el diagnóstico, aparte de las que les mencioné, pues podemos realizar también, ¿no?, estudios de hemostasia, del ATP, TTPA, el fibrinógeno, también de la morfología en sangre periférica, el grupo sanguíneo o estudio microbiológico, ¿no?, en cuanto a las enfermedades víricas, y bueno, también el control de hematuria microscópica y el estudio morfológico de lo que es la médula ósea, ¿no?, por punción aspirativa. Ahora, el tratamiento, el objetivo va a ser básicamente revertir y evitar las hemorragias, ¿no?, que tengan relevancia clínica, más que corregir lo que va a ser los parámetros, más que corregir el recuento plaquetario, ¿no?, llevarlo a lo que van a ser sus valores normales. Vamos a hospitalizar en el caso de que el paciente presente una hemorragia activa o en el caso de que las plaquetas estén por debajo de 20.000 unidades. Entonces, por ejemplo, tenemos una PTI, de acuerdo al grado de severidad, ¿no?, cómo debemos actuar. Por ejemplo, frente a un grado 1, es decir, donde haya un sangrado menor, hayan pocas petequias, menor a 100, o menor a 5 equimosis pequeñas, menores de 3 centímetros. Bueno, en este caso, la conducta debería ser solamente observación. Y en el caso, por ejemplo, que tenga un grado 2, es decir, un sangrado leve, donde haya muchas petequias, o equimosis mayor a 5, que sean mayores a 3 centímetros, en este caso, pues podríamos simplemente observar o realizar un tratamiento, ¿no?, que más adelante vamos a hablar a detalle. O frente a un grado 3, donde ya hay un sangrado moderado, una hemorragia activa, pues en este caso sí se debe aplicar un tratamiento para llevarlo a un grado 1 o 2, o en el grado 4, es decir, una hemorragia activa en mucosas o sospecha de hemorragia interna, pues también se debe hospitalizar al paciente, ¿no?, y aplicarle tratamiento respectivo. Entonces vamos a tener diferentes líneas de tratamiento. En el tratamiento de primera línea de la PTI va a constar de lo que va a ser la administración de corticoides y de inmunoglobulina. En lo que va a ser la corticoterapia, se le va a administrar lo que es prednisona, bueno, darle prednisona vía oral o metilprednisolona endovenosa, y también lo que va a ser la inmunoglobulina, ¿no? 4 en una dosis de 0,8 a 1 gramos por kilogramo dosis, esto en una única perfusión continua, y también, bueno, esto lo que va a hacer es inducir, ¿no?, el ascenso más rápido de las plaquetas. En el tratamiento de segunda línea tenemos la inmunoglobulina anti-D, esto para pacientes RH positivos, donde se les aplica una dosis de 50 a 75 microgramos por kilogramo día endovenoso, una dosis única y una perfusión en una hora diluido en suero fisiológico, acompañado de lo que va a ser bolos de metilprednisolona, ¿no?, a una dosis de 30 miligramos por kilogramo día, como máximo 1 gramo por 3 días. Y bueno, en el tratamiento de tercera línea tenemos a la esplenectomía, también a los agonistas del receptor de trombopoyetina y al anticuerpo monoclonal anti-CD20, ¿no? La esplenectomía va a estar indicado en casos de PTI de diagnóstico reciente o persistente ante una urgencia hemorrágica, ¿no?, donde haya un riesgo vital o donde no responde al tratamiento previo. También va a estar indicado en lo que va a ser la PTI crónica si es que hay hemorragia con riesgo vital. Y bueno, frente a esta esplenectomía también se debe realizar una profilaxis para la infección, ¿no?, donde se le va a administrar una vacunación antimeningocócica y anti-hemófilos, ¿no? Y también dar penicilina oral diaria o amoxicilina, hasta por un mínimo de 2 años. Y bueno, en cuanto a lo que son los agonistas del receptor de la trombopoyetina, tenemos al romiplostrin y también al trombopac. Y en el caso de estos fármacos, pues se debe vigilar lo que va a ser la función hepática, ¿no?, porque eso va a estar dentro de sus efectos adversos. Y también lo que es la administración del anticuerpo monoclonal anti-CD20,
el cual va a tener como efectos adversos, por ejemplo, problemas inmunológicos, o también puede haber un riesgo de infección por la depresión prolongada de linfocitos B, ¿no? Porque justamente van a ser anti-CD20. Ahora, en cuanto al tratamiento de las urgencias con riesgo vital, estas se van a dar en situaciones donde el paciente presente un riesgo vital, ¿no? Donde haya hemorragia del sistema nervioso central o otra hemorragia que comprometa la vida del paciente. Frente a esto, debemos actuar de manera rápida en lo que es la transfusión de plaquetas a un doble o triple dosis de la habitual. También administrarle metilprednisolona en bolo a una dosis de 30 miligramos kilogramo día, endovenoso, con un máximo de 1 gramo por día por 3 días, ¿no? Y bueno, lo que es la esplenectomía de urgencia y el uso del factor 7A recombinante. Y en situaciones con riesgo especial, como puede ser un traumatismo encefalocraniano, un niño politraumatizado que requiera cirugía urgente y que, bueno, esté con esterocentro plaquetario por debajo de los 100.000, pues se debe administrar lo que va a ser inmunoglobulina endovenosa a una dosis de 0,8 a 1 gramo por kilogramo, si es que las plaquetas se encuentran por debajo de los 50.000 unidades. Y bueno, en el caso de que el paciente tenga una cirugía programada, se debe valorar, ¿no? El riesgo hemorrágico de esta intervención, y también se recomienda administrar lo que va a ser la inmunoglobulina a la misma dosis que ya indicamos anteriormente, si es que el recuento plaquetario está por debajo de los 50.000. Y si es que tiene una esplenectomía programada, pues se debe administrar la inmunoglobulina si el recuento es inferior a las 20.000 unidades, ¿no? Y también es recomendable efectuar el pinzamiento precoz de la arteria esplénica. Eso es todo, doctor. Gracias. Ok. Muy bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta para el grupo? Va a marcar el pronóstico de un Genoshone. Doctor, sería lo que es el compromiso renal. Marca el pronóstico a largo plazo. El compromiso. Compromiso renal. Ok, ahora sí te escuché. Sí, pues eso es lo que va a marcar el pronóstico, ¿no? A veces le damos bastante importancia a el dolor abdominal, al compromiso articular, pero lo que va a determinar el pronóstico del Genoshone es cuánto va a ser o cuál va a ser la afectación renal, ¿no? Eso es lo más importante en la púrpura de Genoshone. Y para los que han hablado sobre PTI, ¿cuándo estaría indicado la administración o la transfusión de plaquetas? ¿Es lo primero que se debe hacer o es algo que se debe guardar para el final? Es algo, doctor, que se guarda ya para el final, porque el objetivo en sí no va a ser llevar las plaquetas a los valores normales, ¿no? Sino más que todo cubrir lo que va a ser el riesgo vital del paciente. Ok. Entonces, antes se pensaba que, ¿no es cierto? Como hay plaquetopenia, había que llevar pues a un valor de plaquetas que no signifique riesgo de sangrado y bueno, es precisamente al revés, ¿no? Ok, está muy bien. Listo, chicas, chicos. Entonces con eso terminamos por hoy día. Mañana hacemos cólico infantil y reflujo gastroesofágico.